Jorge Gaitán Durán, Pamplona, 12 de febrero de 1924, Guadalupe, 21 de junio de 1962, fue un poeta y crítico colombiano, fundador de la revista Mito e integrante de Los Cuadernícolas. Se destacó por su obra crítica en diversos campos tales como la literatura, el arte, el cine, y también por su persistente crítica social. Su poesía se caracterizó por enfocarse en la experiencia erótica, entendida no solo como un elemento de fiesta y de placer, sino como un espacio tanático que desembocaría en el instante eterno. Jorge Gaitán Durán nace el 12 de febrero de 1924 en Pamplona. Su padre fue Emilio Gaitán Martín, un ingeniero civil que trabajó en la construcción del ferrocarril de Cúcuta, y su madre era Adelina Durán Durán, hija del general Justo L. Durán. Cursa su bachillerato en el Colegio San José de Cúcuta y finalmente se gradúa del Colegio Provincial de San José. Viaja a Bogotá, donde comienza sus estudios universitarios en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, cursando solo 2 semestres. Durante este tiempo conoce al pintor y escultor Eduardo Ramírez Villamizar. En 1942 decide cambiar de profesión, e inicia sus estudios de Derecho en la Pontificia Universidad Javeriana. En 1944 consigue trabajar en El Tiempo como crítico de cine y literatura. Durante este tiempo conoce poetas como Fernando Char y Lara, Fernando Arbeláez y Álvaro Mutis, quienes fueron denominados los Cuadernícolas. En 1947 culmina sus estudios de Derecho, habiendo publicado 2 de sus antologías, Insistencia en la tristeza y Presencia del hombre. Participó en los movimientos juveniles que apoyaron la candidatura de Jorge Eliezer Gaitán. A raíz del Bogotazo, junto con Jorge Zalamea se toma la Radiodifusora Nacional para calmar las masas y organizar una revolución de carácter intelectual. Por eso es perseguido por la SIC y se refugia en Cúcuta. Solo hasta 1949 regresa a Bogotá, donde escribe otra de sus antologías, Asombro, que sería publicada en París 2 años más tarde. Con ayuda económica de su padre, Gaitán Durán viaja a Francia en 1950. Allí comienza la escritura de su diario. Visita varios países europeos y asiáticos, entre esos, Italia. Allí conoce a Dina Moscovici, quien se convirtió en su esposa. Viaja a Bélgica, Holanda, Unión Soviética y China. Durante el viaje conoce a personajes como Nazim Hikmet y Mao Zedong. También visita España, en donde conoce a los poetas José Manuel Caballero Bonald y Vicente Aleixandre, y con quienes más tarde trabajaría en la revista Mito. Regresa a París en noviembre de 1952, donde vería nacer a su hija Paula. En 1953 regresa a Colombia e inicia su proyecto de fundación de Mito junto con Hernando Valencia Güelkel. La revista contó 42 números y colaboraciones de Octavio Paz, Alfonso Reyes, Álvaro Mutis. Publicó su primer volumen en abril de 1955 causando gran polémica entre sus lectores a raíz del artículo titulado Sade Contemporáneo. En 1958 publica su antología Amantes y se divorcia. Viaja nuevamente a Europa, y al regresar comienza a trabajar en el periódico El Espectador, e ingresa al movimiento revolucionario liberal de Alfonso López Michelsen. En 1961 participa de la campaña presidencial de López y escribe la ópera Los Zampones, junto a Luis Antonio Escobar. En 1962 publica su antología Si mañana despierto. Participa en las elecciones, aunque su nombre no alcanza a salir para el Senado. Publica cuentos y viaja a París, donde se encuentra con Octavio Paz. El 21 de junio se embarca en un vuelo de Air France rumbo a Colombia, pero muere en un accidente durante el aterrizaje en Pointe-à-Pitre, Guadalupe. Ausencia, 1949, publicada y editada hasta 1951 comienzan sus primeros asombros por el sexo y la belleza. A diferencia de Presencia del hombre, vemos ya un Gaitán preocupado por la búsqueda de lo personal y lo profundo, pues plantea que solo mediante el conocimiento de sí es posible llegar a la civilización. Esta búsqueda tiene lugar precisamente en una de las exploraciones más importantes de la poesía de Gaitán Durán, el Eros. Así, el sexo es definido como la ocasión en que el cuerpo humano irradia su propia luminosidad. El amor es aquel momento supremo que confunde la realidad con la imaginación, y el erotismo sería ese lugar de placer y fiesta,
pero también, de desorden y destrucción, la combinación de un Eros y de un Tánatos que desembocarán en el instante eterno. Al respecto, Juan Gustavo Cobo Borda dice: si el erotismo introduce en la existencia un elemento de fiesta, pero también de desorden y destrucción, como anotaba en su ensayo sobre Sade, aquí, en estos poemas, la lujuria mantiene, en esa unión de guerreros que se afrentan, la distancia infranqueable, sus bocas están juntas, más separadas siguen las almas.